En este día, Señor, domingo, te damos gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de estar ante tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque has tenido mucha misericordia de cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Señor, te pido, Padre Santo, que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando, Señor, no la carne, no yo, Señor, que seas tú. Habla, Señor, conforme a la necesidad de cada uno de los presentes. Te pido, Padre Santo, por favor, que cada uno de ellos ha venido, Señor, con una necesidad, Señor. Que seas tú hablándole, Señor, conforme a su necesidad. Que no se vayan igual, Señor, como vinieron. Háblame a mí, Señor, porque te necesito, Señor, mucho. Te lo pido, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pues le damos gracias a Dios porque ahora nos tocó compartir a nosotros. Estoy nervioso porque nada más le había dado clase a los niños y ahora Dios me dio la oportunidad de compartir. Quiero hablarles un poco del pecado. Cuando escuchan la palabra pecado, ¿ustedes qué es lo primero que se les viene a la mente? Quisiera preguntarle, si alguien supiera, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escuchan la palabra pecado? Maldito por Dios. Iniquidad. Maldad. Mentira. Suciedad. Ira. Pues, abominación. Luis. Lalo. ¿No? Bueno, yo aquí traigo un dato del pecado. Dice, el pecado, junto con pecado, pecador, pecar, peca y pecados, aparece en la Biblia aproximadamente más de 800 veces. ¿Pero qué es el pecado? Si pueden abrir su Biblia en Primera de Juan. Primera de Juan 3:4. ¿Ya lo tienen? Sí. Primera de Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Es cierto todo lo que ustedes dicen? Ahí tenemos un mismo ejemplo, Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. Es una acción. Todo eso que ven ahí es una acción, porque a veces el pecado puede llegar aquí, pero no aquí, ¿verdad? Entonces cuando llega aquí y uno lo habla o lo hace, es una acción. Eso es una acción, ya es pecado. Es una acción, la acción de desobedecer a Dios, acto de rebelión contra Dios, incumplimiento del propósito divino, es una transgresión de la ley divina. Es desobedecer a Dios. Es exactamente la definición bíblica según Primera de Juan 3:4. Muchas personas optan por vivir, es que lo escribí porque pues, es la primera vez que doy una enseñanza, ¿verdad? Y no se me grabó todo.
Muchas personas optan por vivir para sí mismos y quieren hacer su propia voluntad. Disfrutan de los placeres del pecado. Las Escrituras muestran claramente una y otra vez que el resultado final del pecado es la muerte espiritual o la segunda muerte en el lago de fuego. Pero ¿qué dice la Biblia? Si podemos abrir Hebreos 11:25. Hebreos 11:25. Dice la Biblia: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Está escrito por Moisés que él escogió ser objetos de malos tratos con el pueblo de Dios antes que servir al pecado, porque él tenía la oportunidad de ser rey en Egipto, ser príncipe de Egipto, pero ¿a qué dependía de ser rey y príncipe? Vivir en maldad, vivir en pecado, desobedecer a Dios. Dios tenía un propósito con él. Él prefirió servir a Dios y no vivir en pecado. Las Escrituras nos advierten también sobre el pecado. Está escrito en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia es clara y nos advierte que el pecado nos lleva a la muerte. Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. El pecado reina hasta la muerte, hermanos. Solamente si nosotros aceptamos a Jesús, vivimos para Él, nos arrepentimos de corazón, ahí podemos romper nosotros con esa maldición del pecado. Vivir para Jesús. Pecado de muerte. Romanos 6:16. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El pecado es fin, es la muerte. Romanos 6:20 y 21. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Otro versículo más dice: el pecado te mata. Romanos 7:11. Romanos 7:11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él
me mató. La ley del pecado y la muerte. Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Deudores somos, dice aquí. ¿De quién somos deudores nosotros? ¿A quién le debemos? A Dios. No le debemos a la carne. No podemos vivir conforme a la carne. Debemos vivir conforme al Espíritu, porque somos deudores de Dios. Pecado de muerte. Primera de Juan 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Vamos a ver Primera de Corintios 15:56. El aguijón de la muerte es el pecado. 15:56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. ¿Verdad? Bueno, yo les quería preguntar, di muchos versículos, hermano, no los expliqué por lo siguiente. Quiero preguntarles, ¿qué entienden ahora qué es el pecado? Quisiera que me dijera cada uno de ustedes, ¿qué entienden por el pecado ahora? Me decían que mentira, me decían que abominación, pero ahora que hemos leído estos versículos, ¿qué entienden que es el pecado? Ofende a Dios, consecuencia de muerte. Sí. Lo que esclaviza al hombre, hermano, el pecado esclaviza al hombre, y como el hombre es esclavo del pecado, no puede salir porque es esclavo del pecado. Pero cuando le pide perdón a Dios, sale de ese pecado porque Dios mismo lo quita. Sí. Entonces es libre para Dios. No seas esclavo ni del pecado ni de ningún hombre, sino es esclavo El de Dios. Amén. ¿Alguien más? Una costumbre, sí. Concupiscencia. Muerte espiritual. Miren, yo saqué una conclusión, gracias a Dios. Estábamos estudiando lo del pecado. Dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Nos lleva a una muerte espiritual. Tal vez podremos estar vivos, pero muertos espiritualmente. Si morimos en pecado, vamos al lago de fuego. El lago de fuego no fue preparado para nosotros, hermanos. Fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero cuando hacemos pecado, pareciera que lo deseáramos. Pareciera que deseáramos estar ahí, cuando no fue preparado para nosotros. Si tienes pecado, tú sabes que estás muerto. Si tienes pecado, sabes que estás muerto y mereces la muerte. Y no porque Dios quiera, sino porque tú mismo lo estás deseando. Ya no hay nada más que hacer por ti, hermano, porque el sacrificio se hizo. Les voy a poner un ejemplo.
¿Qué sentirías si te sintieras mal en tu cuerpo? ¿Qué sentirías si te sintieras mal de tu cuerpo y fueras al doctor? Te dijera, tienes cáncer, vas a morir. ¿Qué sentirías? Vas a morir, ya no hay nada más que hacer por ti. Es horrible, hermano, sentir. Si cuando te dicen que te cortas o algo, te van a mochar un dedo, se siente terrible. Para que te digan que tienes una enfermedad, que te vas a morir. Es lo mismo, hermano, cuando haces pecado. Cuando haces pecado, tal vez nadie te diga que vas a morir, pero conoces de la palabra. Has venido a cultos, te han dicho que el pecado te lleva a la muerte. Tú sabes que si haces pecado vas a morir. ¿Por qué no te da miedo? No te da miedo como si te dijeran que vas a morir por cáncer. Es lo mismo. Deberías de tener miedo, hermano, cuando hacen pecados. Deberían de tener mucho miedo. En este momento, hermano, ustedes deberían de estar pidiendo misericordia. Si están en pecados, deberían de estar pidiendo misericordia. Porque no sabemos, como decía el hermano. Varios de aquí los escuché decir que no saben si van a despertar mañana. Al rato no sabemos si vamos a estar cenando. Saliendo de aquí no sabemos si vamos a llegar a la casa. Si estás en pecado, estás muerto. Debes de pedir misericordia. Decía la hermana que el pecado te esclaviza. Sí te esclaviza. Sí te esclaviza, hermano, el pecado. Pero cuando te gusta hacer lo que a Dios no le agrada. Cuando te gusta hacer lo que a Dios no le agrada, te esclaviza el pecado, porque yo lo viví. A mí me encantaba hacer lo malo, porque yo no entendía lo que Dios quería hacer para mí. ¿Entiendes? Y ya no te gusta, lo aborreces, así como Dios aborrece el pecado y al pecador. Porque ahí dice, 6 cosas aborrece Jehová. Pero Dios no aborrece eso, aborrece al que hace eso, porque eso por sí solo no sale. Alguien lo tiene que hacer. ¿Quién lo hace? Nosotros lo hacemos. Yo les quiero contar, hermanos, quiero contarles la historia de Jesús, para que valoren, para que entiendan cómo Él murió por nosotros. Él siendo santo, Él no cargando, no tenía necesidad de hacer eso, pero vino por amor a nuestras almas, para darnos una oportunidad. Dice la Escritura que en esto se muestra el amor de Dios, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, porque la paga de tu pecado era la muerte. Dice la Escritura que Jesús murió en la cruz del Calvario. La muerte que merecíamos nosotros, la muerte que merecías tú, cayó sobre Cristo. La muerte que merecías tú cayó sobre el Mesías, sobre Dios mismo.
Dice la Escritura que el Señor Jesucristo, estando en el Getsemaní, le rogaba al Padre: Padre, pase de mí esta copa. Tenía miedo. Padre, pase de mí esta copa. Pero Él era obediente, hermanos. Dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esos momentos el Señor Jesucristo estaba empezando a beber la ira de Dios. La ira de Dios que debería de caer sobre nosotros, sobre ti, porque Él no era pecador, nosotros somos los pecadores. La ira de Dios debió haber caído sobre nosotros. Hermanos, entiendan el sacrificio de Jesús, entiendan el sacrificio de Dios. Dice la Escritura que llegaron unos soldados y lo tomaron a Él como si fuese un ladrón, como si hubiese hecho algo malo, como si hubiera dañado a alguien. Él no dañó a nadie, hermanos. Cuando Él pisó la tierra, cuando Él se hizo carne, solamente hizo lo bueno. Pero te pregunto, ¿cuál fue su maldad? ¿Alguien le conoce alguna maldad a Jesús, a Dios? Sanar enfermos, amar a la gente, tener misericordia. Eso, los que le tenían envidia, sabían que estaban mal, se lo tomaron como pecado, no le creyeron. Él murió por ti, Él murió por ti y por mí, sabiendo que hoy íbamos a seguir pecando. ¿Cuántas veces tú has dicho a gente que invitas a la iglesia: ya no lo invites, no hace caso, no viene, ya no le hables, no entiende? Jesús murió por nosotros hace 2000 años, sabiendo que iban a pecar. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenía? Lo hizo para que no te fueras al infierno, para que tuvieras una esperanza. Sin embargo, en ese momento Cristo, el pecado que Él cometió fue amarte a ti, desde ese momento, para darte una oportunidad. Dice la Escritura que fue llevado ante el concilio y fue pasado por un juicio injusto, y se levantaron testigos falsos contra Él. Le querían hacer daño. Pero el Señor Jesucristo callaba. ¿Cuántas veces han hablado contra ti, hermano? ¿Cuántas veces han dicho cosas, te han levantado falsos y no te quedas callado? Hablas, te da coraje, sale la carne. A Él le pegaron, hablaron mal de Él, lo iban a crucificar, Él no dijo nada. Ese es un ejemplo. ¿Cómo debemos de vivir nosotros? Debemos de valorar. Pero las autoridades no hallaron ningún pecado en Él. Pero la gente decía: crucifícale, crucifica al Mesías. Él ninguna mal había hecho, ningún mal, hermano, había hecho. Sanaba ciegos, a los mudos hizo hablar, a los inválidos hizo caminar. Pero la gente decía: crucifícale. No les importó. Vieron sus milagros. ¿Cuántas veces has visto milagros aquí? En tu misma vida, en tu casa, en tu hogar. Sigues pecando. ¿Sabías que cuando pecas, tú también le gritas: crucifícale? Así como tú le has dicho una y otra vez, semana tras semana, día tras día, con tu pecado le gritas: crucifícale. Con tu maldad le gritas: crucifícale. Igual estaba diciendo la gente en esos momentos: crucifícale. Él no había hecho nada. Luego llevaron a Cristo a azotarlo. Tomaron látigos que en la punta traían ganchos, que en el momento que pegaban en la espalda, en el cuerpo de Jesucristo se clavaban. Imagínense, hermanos, cuántas veces les han pegado a ustedes en la espalda.
¿Cuántas veces se han caído y se pegan en la espalda? Qué feo se siente. Y él callaba, no decía nada. Él en ese momento, él podía decir, ya no quiero. Pero él seguía. Porque quería que ustedes fueran salvos. Querían que tuvieran una esperanza, en alguien en quien confiar. Empezaron los soldados a golpear a Cristo y lo latigueaban. Se clavaban las puntas sobre su carne y los soldados jalaban y desgarraban su espalda. En ese momento Cristo padecía por tus pecados. Y los gritos que tú deberías de dar en el infierno, Cristo los estaba dando por ti. Porque le dolía la espalda. Le destrozaron su espalda, hermano, por nosotros. Le destrozaron su espalda. Porque tú no podías hacer nada por ti. Dice la Escritura que los soldados le daban fuertes bofetadas de tal manera que sus pómulos estaban reventados. Sus dientes habían sido derribados por los grandes golpes de aquellos soldados. La cara de Cristo estaba desfigurada. Grandes gotas de sangre corrían sobre su espalda. No había comido nada la noche anterior. Estaba perdiendo mucha sangre. Estaba cansado. El cuerpo del Señor Jesucristo se sentía demasiado mal. Sin embargo, Él estaba soportando. ¿Soportando por qué? Porque quería darte vida a ti. Porque quería pagar cada uno de tus pecados. Porque Él sabía que la paga del pecado era la muerte. El Rey del Cielo vino del cielo solo para pagar por tus maldades, para pagar por tus pecados. Cristo dijo, nunca, ya no. Cristo ya no, nunca dijo que no. Él soportó cada latigazo sobre su espalda. Dice la Escritura que los soldados le pusieron una manta, una capa sobre su cuerpo. Le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Y lo golpeaban en su cabeza de tal manera que las espinas se clavaban sobre su cuero cabelludo del Señor. Los latigazos lastimaban la espalda del Señor Jesucristo. Por todas las veces que le dijiste, no quiero oír tu voz. Y le diste la espalda al Mesías. ¿Cuántas veces te han dicho, arrepiéntete? Arrepiéntete, ya no peques más. Todas esas veces, hermano, que tú no haces caso, lastiman a Jesús. Eran los lastigazos que le daban en su espalda. La espalda del Mesías fue dañada. Sobre su cabeza le pusieron una corona de espinas por todos los malos pensamientos, por todas las cosas que en tu mente fabricas. Todos tus pecados tenían que ser perdonados. Para que no sufrieras en el infierno atormentado. El Señor Jesucristo tenía que ser atormentado para poder pagar todos tus pecados. Fue abofeteado, fue escupido por ti y por mí. Aún así la gente quería que lo crucificaran. Después de haber visto a ese hombre que vino a la tierra a salvarnos, golpeado. Ustedes han visto cuando golpean a gente. ¿Sí han visto? Después de haberlo golpeado tanto, ustedes quisieran que lo siguieran golpeando a ese que están viendo. Ahora él era el rey, era el Mesías, y todavía querían que lo crucificaran. Sobre su cabeza le pusieron una corona de espinas. Todos tus malos pensamientos que tenías, todos tus pecados tenían que ser perdonados. Ahí estaban los ojos del Señor Jesucristo lastimados, hinchados.
por todas las veces que miraste cosas que no debías de ver. Los ojos del Señor Jesucristo estaban hinchados, estaban morados, no podían ver bien por los golpes que le habían dado en el rostro, por todas las cosas que tú hiciste con tus ojos. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo fue llevado y la gente decía todavía, crucifícale. El Señor Jesucristo tuvo que cargar una cruz de madera llena de suciedad, maloliente, que era utilizada para crucificar a las personas. Aquellas personas que eran crucificadas, dice la Escritura, que eran consideradas como malditas. En este tiempo, ¿quién es el maldito, hermano? Nosotros, los que hacen iniquidad, pecado. Ellos son los malditos. Él no había hecho nada. Aquellas personas eran señaladas como muy malditas porque algún grande daño habían hecho y se merecían la cruz. En ese momento el Señor Jesucristo tenía que ir cargando su cruz después de haber tirado gotas de sangre, después de haber sido avergonzado por los soldados que le golpeaban y le decían, dinos, ¿quién te pegó? Si tú eres el rey, si tú eres Dios, dinos quién te pegó. Lo avergonzaban, hermanos, como tú lo has avergonzado tantas veces. Tú te has burlado de él en su cara y él tuvo que pagar todas esas cosas. Al llegar al Gólgota, dice la Escritura que pusieron la cruz en el piso y acostaron al Señor sobre la cruz. Su espalda tenía una llaga, su carne viva estaba sobre esa cruz de madera. Sin embargo, así lo recostaron sobre el madero. Dice la Escritura que estiraron sus manos y con unos grandes clavos tipo cinceles clavaron sus manos. Si pudieras escuchar el grito del Señor Jesús gritando, porque cuando clavaron sus manos, Él empezó a sentir un dolor horrible, desde la cabeza hasta los pies. Y ahí estaba el Señor Jesucristo, porque tenía que pagar todos tus pecados, todas tus maldades, hechas con tus manos. ¿Cuántas veces corriste al pecado con tus manos? Hiciste el mal, corrías a la maldad. ¿Cuántas veces lo has hecho? El Señor Jesucristo estaba pagando todos tus pecados. Cuando tú corrías hacia hacer lo malo, sin importar lo que pensara el Señor Jesucristo, porque ya sabían, muchos de ustedes tienen conocimiento desde chicos, tienen una conciencia que les dice el bien y el mal, saben que cuando actúan mal, a Dios no le gusta, aún así lo hacen, no les importa. ¿Por qué? Después de haberlo clavado en la cruz del Calvario, levantaron la cruz. En ese momento el Señor Jesucristo estaba colgado y sentía un grandísimo dolor. Y al mismo tiempo su espalda rozaba el madero. Cristo sentía dolor desde la cabeza hasta los pies. Pero para que Cristo pudiera pagar tus maldades y tus pecados, todo su cuerpo tenía que ser atormentado. Todo su cuerpo. Al Señor Jesucristo le dio sed y le dieron a beber vinagre. Por todas tus mentiras, por todas tus amarguras, la boca del Señor debía de ser atormentada para pagar cada uno de tus pecados y de tus maldades, porque la paga del pecado es muerte. Dice la Escritura que después se oyó una voz que decía, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor Jesucristo había vivido por la eternidad con su Padre, pero en ese momento no estaba con Él, porque estaba cargando tus pecados, estaba cargando tus maldades. Dios no puede tener comunión con el pecado. No estaba con Él por tu culpa.
En ese momento el Espíritu Santo se había apartado de él, porque en ese momento estaba cargando todos tus pecados. Estaba cargando con tu pecado, y como Dios no puede tener comunión con el pecado, no puede relacionarse con el pecado, el Padre se tuvo que separar de Cristo. Y por eso Cristo en ese momento dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Lo desamparó a Él para ampararte a ti, para darte una oportunidad, para salvarte. Dice la Escritura que después de un tiempo el Señor dijo: consumado es. Consumado es, terminado es. Él ya había muerto, hermanos. Sabía que ya iba a morir. Sabía que iba a pagar tus pecados ya. Él dijo: consumado es, terminado es. Porque la paga del pecado es muerte. Cristo en la cruz murió por ti, para liberarte. En este momento, si tú sabes que estás en pecado, deberías de pedir misericordia. Deberías de pedir misericordia. Yo lo haría. Yo me inclinaría ante Él y le pidiera perdón. Perdóname. Perdóname, Padre. ¿Vieron todo el sacrificio que tuvo que pasar Jesús? Valóralo, hermano. Ya no lo golpees. Ya no lo crucifiques. Pídele misericordia. Dile que te dé otra oportunidad. Confía en Él. Después de ver todo lo que Él hizo, ¿cómo no vas a poder confiar en Él? Quisiera, hermanos, que este día se inclinaran ante Él, hermanos, que le pidieran perdón. Porque Él ningún mal ha hecho. Los pecadores somos nosotros, eres tú. Inclínate ante Él, hermano, pídele perdón, pídele que tenga misericordia de ti, porque tal vez al rato ya no estés, mereces la muerte. Hoy te quiero alabar, Señor, y no sé cómo empezar. No encuentro palabras para ti, oh papá. En mis ojos solo hay tristeza, en mis labios solo amargura, en mi rostro y en todo mi ser soledad. Ayúdame, Señor, tú que eres la luz
colmándolos de amor. Probablemente te encuentres alejado de Dios. Quizás tú eres alguien que siguió sus caminos, que conoció su palabra, pero hoy te encuentras lejos de su presencia. Mas tu corazón clama por su ayuda y perdón. Sientes ese profundo vacío en tu interior, porque sabes que te has equivocado ante sus ojos. Quizás esta alabanza sea tu historia, pero en esta hora yo quiero decirte que hoy es el momento propicio. Esta es tu oportunidad para reconocer tu error, para que te levantes y vuelvas a tu Padre Celestial. Él está con sus brazos extendidos para ayudarte, para limpiarte, para vestirte de ropas nuevas, para poner anillo en tu dedo, calzado en tu pie. Levántate, levántate y escucha lo que tu Padre te dice en esta hora. Te alejaste de mi lado, querido hijo, y cambiaste de camino, buscando otros destinos. Te volviste a equivocar. ¿Cuántas veces me fallaste y a mis palabras cerrabas tus oídos? Y hoy regresas junto a mí arrepentido, dispuesto a cambiar. Ayúdame, Señor, tú que eres la luz de mi vida, el faro que me guía por esta oscuridad. Ayúdame, Señor, tú que sanas las heridas de mi alma y llenas mis vacíos, colmándolos de amor. Ayúdame, Señor, tú que eres la luz de mi vida, el faro que me guía
que sanas las heridas de mi alma y llenas mis vacíos, colmándolos de amor. Ayúdame, Señor, tú que eres la luz de mi vida, el faro que me guía por esta oscuridad. Ayúdame, Señor, tú que sanas las heridas de mi alma y llenas mis vacíos. Colmando